Buenos días, aprendices del curso de razonamiento cuantitativo. Damos inicio a la última clase del curso. Tema de hoy, medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se definen como aquellos cálculos de diferentes fórmulas que van a arrojar un valor numérico que nos ofrecerá información sobre el grado de variabilidad de una variable o característica de la unidad de análisis que hacen parte de las muestras, de la muestra de la población que se está analizando o de la población universal que se esté analizando. En otras palabras, las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de esa variable estudiada. Y en ese sentido, pues debe acompañarse también de las medidas de tendencia central, las cuales vimos el tema el día de ayer. Juntas ofrecen información de un solo vistazo que luego se puede utilizar para comparar y para tomar decisiones. Las principales medidas de dispersión eh, son el rango, la variancia y la desviación típica y el coeficiente de variación. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. Y ahí tenemos la fórmula para aplicarla. También es una medida sensible a valores extremos y no es muy informativa ya que es insensible a datos intermedios. Mm, También tenemos la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Ahí también tenemos la fórmula de la varianza. Ujú. Y cada uno de sus factores o componentes de la fórmula. Tenemos la desviación típica, que es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media y su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada de su resultado. Es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Mira, raíz cuadrada de la misma fórmula de la varianza. Y el coeficiente de variación, su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto de datos y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión. Tenemos aquí la fórmula y entonces esa es una medida de variación relativa y como les decía expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media aritmética. Eh, También tenemos la creación de intervalos eh, que tienen, pues, se pueden formar intervalos de la forma em, de la media igual a más o menos por cuartiles y de los también ayer les hablé sobre los cuartiles y las medidas de posición relativa, que son medidas descriptivas que localizan la posición de una medición en relación a otras mediciones. Y una medición que expresa esta posición en términos de un porcentaje es llamado porcentil. Entonces, el porcentil de orden de la variancia es P, es el valor de la variable por debajo del cual se encuentra una fórmula, una frecuencia acumulada. Aquí estamos hablando de cada uno de los perfiles que ayer ya también les indiqué lo de los cuartiles y que son pues estos útiles para construir lo que se llaman los gráficos o los diagramas de caja y de brazos.
Entonces vamos a complementar este tema pequeño con este video que nos van a ayudar a comprender de una mejor Hola forma. chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar las medidas de dispersión o variabilidad. En capítulos anteriores habíamos estudiado las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, las cuales son muy importantes y describen el centro de los datos. Sin embargo, no nos dan mayor información acerca de la dispersión o separación de los datos, y en ocasiones esto puede ser muy importante. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una estatura de 1,80 m y no sabes nadar nada de nada, ni siquiera de perrito, y vas a cruzar un río. Entonces le preguntas al guía, oiga guía, ¿cuál es la profundidad de este río? Y el guía te responde, este río tiene una profundidad media de 1,5 metros, 1,50 centímetros. ¿lo cruzarías a pie o no? Creo que sería mejor preguntarle también al guía, que además de esa profundidad media de 1,50 m, ¿cuál es la profundidad mínima y la profundidad máxima? Entonces, de repente el guía te dice, este río tiene una profundidad mínima de 1,40 centímetros, 1,4 metros, y una profundidad máxima de 1,60 centímetros. ¿cruzarías el río a pie? Yo creo que sí, ¿verdad? Sin ningún problema, porque recuerda que tu estatura es 80. Entonces no tendrías ningún problema en pasar esta zona de profundidad máxima de 1,60 m. Ningún problema, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si le preguntas al guía la profundidad mínima y la profundidad máxima y el guía te responde, Sí, es cierto, la profundidad media es de 1,50 centímetros, pero la profundidad mínima es de 0,5 metros, 50 centímetros, y la profundidad máxima es de 2,5 metros, 2 metros con 50 centímetros. ¿cruzarías el río a pie? Yo creo que no, ¿verdad? Sería muy peligroso, sobre todo porque no sabes nadar absolutamente nada. En ocasiones como esta, no solamente es importante conocer el valor de la media, sino también conocer el valor mínimo y el valor máximo, o la profundidad mínima y la profundidad máxima. Veamos otro ejemplo. La vez pasada yo estaba recontra pobre, porque la verdad que con esto de las clases de las matemáticas últimamente no me va muy bien. Entonces, yo conozco a un amigo del colegio que sabe hacer perfumes y le dije, oye, ¿será que puedes venderme 10.000 frascos de perfume para yo revenderle a mis amigos y a los suscriptores del canal? Y mi amigo me dijo, sí, no hay ningún problema. Y le dije, ¿y me puedes vender los de 100 mililitros? Esos son más fáciles de vender y no son tan caros. Me dijo, sí, justo tengo 10.000 frascos de perfume que tiene una media de volumen de 100 mililitros. Le dije, ya, pero mejor antes vamos a realizar un muestreo de estos frascos de perfume. Vamos a tomar 15 frascos de perfume al azar y vamos a ir anotando el volumen de perfume que tiene. Encontramos un frasco con 88 mililitros, otro con 90 mililitros, dos frascos con 92 mililitros, otro con 93, otro con 97, otro con 98, otro con 99. Un frasco con 102 mililitros, otro con 103, dos frascos con 106 mililitros, uno con 110 y por último, dos frascos con 112 mililitros. Y sí, en efecto, la media de estos valores coincidía. La media de todos estos valores es de 100 mililitros, pero no había ningún frasco con 100 mililitros. Todos tenían menos o tenían más. Y eso es un problema, porque si a alguien le vendes un perfume de 100 mililitros que trae solo 88 mililitros, te lo va a devolver y vas a perder la plata. Claro, de repente los que les tocó 112 mililitros se iban a poner contentos porque les estabas dando perfume de más. Pero si es que me devolvían frascos, yo iba a perder plata. Eso no está bien. En esta situación es súper importante conocer qué tan dispersos o separados se encuentran los datos. No solamente conocer el valor de la media. Y es ahí donde entran las medidas de dispersión o variabilidad, pues estas nos indican qué tan dispersos, qué tan separados se encuentran los datos. Vamos a colocar la definición de medidas de dispersión. Son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos. El valor de las medidas estadísticas nos permite saber si es que los datos son iguales, si es que los datos se encuentran estrechamente agrupados, muy pegaditos el uno del otro, o si se encuentran ampliamente dispersos, muy separados entre sí. Son súper importantes y tienen un montón de aplicaciones en la industria, en los negocios, en la salud y muchos otros sectores más. ¿Cuáles son las principales medidas de dispersión o variabilidad que vamos a estudiar en este capítulo? Tenemos por ahí el rango, amplitud o recorrido. Tenemos también a la desviación media, la varianza, la desviación estándar. Estas últimas
dos. Son súper importantes. Y también al coeficiente de variación. Vamos a dedicarle varios videos que encontrarás de este ladito. Así que vamos a estar trabajando muy duro para traerte allí las principales medidas de dispersión o variabilidad con un montón de ejemplos y ejercicios. Así que dale play a esa lista y nos vemos en las siguientes clases. Un saludo y suerte. Bueno, y después de este tema de medidas de dispersión, otra herramienta muy importante, otros conceptos que debemos conocer se basan sobre lo que es la probabilidad y estadística. La probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Cuando no se está seguro del resultado de un evento, se puede hablar de la probabilidad de ciertos resultados, qué tan común es que ocurran. Y el análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se le llama estadística. Em, entonces, un- eh, tenemos que partir de que realiza la estadística a partir de un conjunto de variables, de un conjunto de datos que están en estudio, ¿cierto? La probabilidad surge de ese análisis de ese conjunto de datos, que es una colección de objetos bien definidos que tiene algo en común. Y cada elemento es cada uno de los objetos comprendidos dentro de ese conjunto. Entonces, cada uno de esos elementos, como ven en la pantalla, tiene una notación básica. Para el ejemplo que está ahí, A es igual a 0,24,6,8. Es el conjunto de número de dígitos pares que se van a analizar. Esa es una probabilidad. ¿De qué probabilidades? ¿Qué características vamos a analizar esa situación, problema y qué tan probable es que sucedan unos hechos sobre esos problemas? Entonces, la probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades de que existe de que una cosa suceda cuando interviene el azar. Y esa manera de determinarlo es probabilidad de un evento es igual al número de maneras en las que puede suceder sobre el número total de resultados. Ahí tenemos la fórmula y eh, hay unos consejos que la probabilidad de un evento solo puede ser un número entre 0 y 1 y también puede escribirse como porcentaje. La probabilidad del evento A suele escribirse como P de A y si P de A es menor o mayor que la probabilidad B, el evento A tiene una mayor probabilidad de ocurrir que el evento B. Si P sub A es igual a P sub B, los eventos A y B tienen la misma probabilidad de ocurrir. Para esto se aplica el teorema de Bayes y probabilidades conjunto, que es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso. Y ahí tenemos la fórmula de la teoría de Bayes. Eh, hay unos tipos de probabilidad que es la simple. La probabilidad simple es el número de veces que puede ocurrir un determinado suceso en función del número de elementos que pueden jugar en dicho suceso. La compuesta se trata de la probabilidad que existe de que produzcan la fórmula simultánea dos sucesos. La condicionada es la probabilidad de que existe de que ocurra un suceso si ya se ha producido otro suceso previamente. La clásica es la probabilidad más utilizada, consiste en dividir el número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. De espacio muestral es el conjunto de posibilidades de cada uno de los sucesos que forman parte del espacio muestral. La probabilidad de la unión, que es la probabilidad de que se produzca alguno de los sucesos de dos espacios muestrales diferentes. De la intersección, que se trata de la probabilidad de que se produzca alguno de los sucesos que tienen en común dos espacios muestrales diferentes. La frecuencial consiste en dividir el número de resultados favorables entre el número de veces que se ha realizado el experimento aleatorio.
La lógica se basa en asignar probabilidades en función de la lógica y la evidencia de que se produzca un determinado suceso. La geométrica cuantifica la probabilidad de que el resultado de un suceso aleatorio se encuentre dentro del espacio muestral. La hipergeométrica es la probabilidad de que suceda un suceso sin reemplazar ninguno de sus elementos. La objetiva es la probabilidad de que se ha obtenido en base a un experimento que lo acredite. La subjetiva, esta probabilidad tiene mucha relación con la posibilidad lógica mencionada anteriormente y extrae el valor de la probabilidad a través de la experiencia personal o de creencias. La probabilidad de Poisson, esta probabilidad se calcula en base al espacio y el tiempo, y la probabilidad binomial, que muestra la posibilidad de tras estudiar el número de éxitos de una secuencia de ensayos independientes entre sí. Para esto también tenemos un video cortico que nos concluye sobre el concepto de probabilidad y estadística. En este video quiero darles una introducción básica muy breve al concepto de probabilidad. Probabilidad, que es una palabra que casi seguro ya han escuchado antes, pero espero que este video nos ayude o los ayude a clarificar un poco qué está pasando. Así que bien, empecemos imaginando que tengo una moneda y que esta moneda es una moneda justa. Eso quiere decir que la posibilidad de que caiga de un lado o el otro es exactamente la misma. No tiene ningún truco que hace que, digamos, siempre caiga águila, por ejemplo. Así que aquí tengo mi moneda. Esto es mi intento de dibujar un águila. Así que de este lado tengo águila y de este lado tengo sol. Quizás ustedes hablen de cara o cruz, pero la idea es la misma. Así que lo que voy a hacer es echarme un volado con mis amigos. Volado. Voy a arrojar la moneda al aire y ver qué cae. Y me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila en el volado? Lo voy a denotar así, probabilidad de obtener águila. Ahora bien, ya desde aquí, desde la pregunta, nos podemos dar una idea de lo que significa probabilidad. Es como un modo de manejar un evento, entender un evento que es fundamentalmente aleatorio. Yo no tengo ningún control acerca de si va a caer águila o si va a caer sol. Otro modo de pensar en esto es que es una medida de la frecuencia de qué tantas veces cae águila o qué tantas veces cae sol. Voy a regresar a esto en un segundo. Ok, entonces, la forma en la que normalmente nos introducen el concepto de probabilidad es definirlo como el número de casos posibles, número de casos posibles, y esto va a dividir al número de casos que satisfacen mis condiciones. Y eso suena como que puede ser algo enredoso, pero en realidad es un concepto muy simple. En este caso, mis condiciones es simplemente que salga águila. Así que bien, volviendo a la pregunta original, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila en el volado? Pues, ¿cuántos casos posibles tengo? Estoy asumiendo que la moneda no puede caer, digamos, de lado y quedarse ahí parada. O cae águila o cae sol. Así que tengo dos casos posibles. ¿Y cuáles de esos satisfacen mis condiciones? Mi condición es que caiga águila, de modo que solo uno de esos casos me favorece. El caso en el que la moneda cae en águila.
Así que la probabilidad de que caiga águila es de 1 entre 2. O nosotros sabemos que un medio de algo equivale a decir que es el 50% de algo. Otro modo de pensar en esto es considerar el experimento de echar un volado. Así que vamos a llamar esto un experimento. Sé que quizás estén acostumbrados a pensar en experimentos como cosas de química, pero en este caso mi experimento va a ser echarme un volado. Así que bien, la probabilidad lo que me dice es que si yo repitiera este experimento muchas veces, 1000 veces o 1.000.000 de veces o 1.000.000.000 de veces o 1.000.000.000.000 de veces, la probabilidad me dice qué porcentaje de los resultados espero que sean a mi favor, qué porcentaje va a cumplir con la condición que yo especifique. Eso me mide la probabilidad. Por ejemplo, imaginemos, y de hecho este es un experimento divertido que los invito a hacer, imaginemos que tenemos una caja en la que metemos, no sé, 100 monedas y agitamos la caja. Entonces, eso podemos pensarlo como que estamos haciendo 100 volados simultáneamente. Cuando la caja la dejemos de agitar, entonces lo que esperaríamos, de acuerdo con la probabilidad, es que aproximadamente la mitad de las monedas sean águila y la otra mitad sea sol. Eso es lo que me dice la probabilidad. Si repito un experimento muchas veces, ¿qué porcentaje de los resultados espero que sean favorables para mí? Y claro, por ejemplo, con los volados, existe la posibilidad de que después de echarme 100 volados, me hayan salido puras águilas, aunque la probabilidad de que esto suceda es extremadamente baja. Pero mientras más volados me eche, si me echo 1000 volados o 1.000.000 de volados, entonces la frecuencia con la que obtengo águila va a ser aproximadamente el 50%. Quizás este modo de pensar en probabilidad sea un poco más confuso. Generalmente es más fácil primero pensar en probabilidad de este modo, del modo de número de casos que satisfacen mis condiciones entre el número de casos posibles. Pero bueno, hagamos otro ejemplo típico. Imaginemos ahora el experimento de lanzar un dado. Así que déjenme dibujo aquí mi dado. Un dado de 6 caras, porque luego hay dados un poco extraños. Aquí tengo 1, aquí estaría el 2 y acá estaría el 3. Entonces, bien, el experimento consiste en lanzar un dado. ¿Cuáles son los casos posibles? ¿Qué puede pasar si aviento un dado? Pues lo que puede pasar es que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y de hecho, si es un dado justo, que no tiene ninguna trampa de nuevo, entonces la probabilidad de que caiga 1, 2, 3, 4, 5, 6 es exactamente la misma. Pero bien, entonces, ¿qué pasa si me pregunto por la probabilidad de obtener digamos, un 3 o 6? De lanzar el dado y que el resultado sea 3 o 6. Pues el número de casos posibles es, como decía, 6 casos. Me tiene que salir alguno de estos 6 números. Y el número de casos que satisfacen mis condiciones es, pues, o sale 3 o sale 6. Esos son los únicos casos que me sirven. Entonces, la probabilidad sería 2 entre 6 o, lo que es lo mismo, 1/3. Ahora bien, ¿qué pasa si pregunto cuál es la probabilidad de arrojar un dado y obtener un 3 y un 6? Pues de nuevo, el número de casos posibles es 6. Pero como solo estoy lanzando el dado una vez, no me puede pasar que me salga 3 y simultáneamente 6. Estos eventos son mutuamente excluyentes. Así que, en realidad, no puede pasar que me salga 3 y 6 simultáneamente. Formalmente, aquí iría un 0 y la probabilidad sería 0, pero no quiero confundirlos mucho con esto. Ya veremos esto más adelante. Déjenmelo tacho. Olvídense quizás de esto. Y vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a considerar la probabilidad de rodar un número par, de sacar un número par al lanzar un dado. ¿Cuáles son los casos posibles? De nuevo tengo solo 6 casos posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de estos, los únicos números pares son 2, 4 y 6. Así que tengo 3 números pares entre 6
números posibles al arrojar un dado. Así que la probabilidad de arrojar un dado y obtener un número par es de 1/2. Bueno, y este ha sido el